vamos a estudiar la palabra de Dios y el tema de ahora es el perdón de Dios. Y para ello quiero que me acompañes a Salmos capítulo 103. Vamos a estudiar acerca del perdón de Dios, un tema precioso, y vamos a leer Salmos 103, el versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate lo que explica aquí la palabra. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Me imagino que tú y yo estamos de acuerdo que los beneficios de Dios son incontables, son muchos los beneficios de Dios. Y aquí se menciona una pequeña lista. Y fíjate por cuál empieza. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjate que el primer beneficio que menciona en el Salmo 103 es el perdón de tus iniquidades. ¿Qué es lo que Dios hace? Es perdonar tus iniquidades, perdonar tus pecados. Ya el Señor nos toma por alto, porque el Señor lo que hizo en la cruz del Calvario fue morir por tus pecados. Así que lo que Él hace es perdonarte. Él lo que hace es perdonarte, restaurarte, porque es uno de sus principales beneficios. Más que cualquier otro beneficio, le tenemos que dar gracias a Dios por quien ha perdonado todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Acompáñame a Isaías capítulo 1, quiero leerte otro versículo. Isaías capítulo 1, vamos a leer el versículo 18, y fíjate muy bien lo que dice. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para recibir ese perdón, lo que tú tienes que venir es ir a la presencia de Dios. No puedes recibir el perdón de Dios en otro lugar. Tú tienes que ir a su misma presencia. Dice el Señor, venid luego. Y después dice, y estemos a cuentas. Así que tú tienes que hablar con Dios de lo que tú has hecho. Tienes que pedirle perdón al Señor. No pienses que es algo automático por cantarle, no. Tú tienes que ir a la presencia de Dios y hablar, ponerte a cuentas con el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate, aquí hablamos una vez más del perdón de Dios. Y con estos dos versículos, ¿sabes qué historia se me viene a la mente? La historia del hijo pródigo. Fíjate, el hijo pródigo teniendo la bendición del Padre, estando en su casa, viviendo feliz, lo que él decide es partir, irse a una provincia lejos, y donde malgastó su dinero, donde pecó, donde fue en contra de la voluntad de su padre. Pero después, sabemos la historia, él regresó, y cuando regresó, lo que él hizo fue ir a Jehová, aplicando lo que dice Isaías. Ir a Jehová, y estuvo a cuentas con él, porque él regresó y dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Estuvo a cuentas con él. ¿Y sabes qué es lo que hizo el Padre en la historia del hijo pródigo? Lo que el Padre es perdonar sus iniquidades. Cambió su vestimenta, como Isaías menciona, ¿verdad? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, cambió el Señor nuestra imagen, cambió nuestro testimonio. Como cuando el Señor nos perdonó, cambió hasta nuestro nombre. Así, cuando vino el hijo pródigo, lo que hizo el Padre fue cambiarlo, y le dio otras vestimentas, y le dio el anillo, e incluso hizo un gran banquete, y lo puso a la posición original de donde él había salido. ¿Sabes qué significa también el perdón de Dios? Significa restauración. Y la restauración en Dios no solamente consiste en volver al plan original, sino otro lugar mayor. Porque la restauración de Dios te pone en ese lugar, y tú sigues en ese mismo lugar, en ese mismo sistema, en esa misma posición. Insisto, el claro ejemplo es el hijo pródigo. De ir al mundo a pecar, él regresó y estuvo en la misma posición, con la misma autoridad, porque eso es el perdón de Dios, porque eso es la restauración de Dios. Así que si tú has cometido pecados, si tú te has alejado de Dios, no pierdas más tiempo. Busca, ve a la presencia de Dios y ponte a cuentas con Él. Porque en Dios hay perdón, es uno de sus principales beneficios. Y como Él te perdona, Él te va a restaurar.
No dudes en buscar de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Él te ama. Y como te ama, Él te perdona. Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Comparte este video si fue de bendición. Porque Dios, mi Dios, es quien perdona todas nuestras iniquidades. Dios te bendiga.